¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Nuevamente un jueves conversando con Rafael sobre finanzas y créditos. Y esta vez tenemos a un par de amigos, ingenieros, Alfredo Helguera y César Crisanto, que representan a la supervisora Ingeniería Máxima IMAX, especialistas en fideicomisos, en supervisiones de fideicomiso. Y he querido convocarlos porque este es el primer podcast después de que el 28 de octubre último entraran las nuevas modificaciones al reglamento de la ley, en donde se le ha dado mayor énfasis y mayor protagonismo al fideicomiso de adelantos en la obra pública, dado que se incorporó una modificación al artículo 184 del reglamento, en concreto el numeral 184.9, que ahora permite que el fideicomiso pueda pactarse, incluso así no haya estado en las bases de un proceso de selección, y esta modificación nos señala de que se puede pactar al momento de perfeccionar el contrato de obra o incluso después de firmado el contrato de obra, 8 días hábiles después. Buenas tardes, caballeros. Yo creo que estamos en un escenario auspicioso para el fideicomiso y nos corresponde a todos los actores del ecosistema del fideicomiso evidenciar que este es un excelente instrumento financiero y que puede ser un disparador de oportunidades para empresarios. Buenas tardes, ¿cómo estás, Alfredo? ¿Cómo estás, César? Bien, Rafael, muy agradecido por la invitación, por estar acá. Nosotros, como supervisores, como bien lo dice el fideicomiso, estamos muy entusiastas con esta nuevo cambio o modificación del reglamento, porque como tú dices, es un disparador para nuevas oportunidades y nuevas oportunidades para los contratistas, quienes, digamos, vienen desarrollando pues, proyecto de obras públicas, ¿no? Correcto. César, en esta nueva coyuntura, me imagino que IMAX y otros supervisores pues definitivamente tiene un nuevo reto también, porque yo digo, el reto es que este fideicomiso primero sea entendido por los contratistas, sea entendido por los funcionarios públicos, para que una vez que se entienda, se confíe en que es un instrumento, primero, perfectamente legal, perfectamente viable, y sobre todo, los actores como ustedes, como los supervisores, son gente especializada que ayudan a que esos adelantos pues realmente se destinen a la obra. Tienen ese reto, César, con esta nueva modificación. Sí, efectivamente, es un reto y una oportunidad. Nosotros lo vemos así, tratamos de siempre enfocarnos hacia los consorcios, tener siempre primeras encuentros con ellos y poder explicar los beneficios que tiene en realidad el fideicomiso, ¿no? Buenísimo. A ver, yo siempre digo de que este podcast no es un evento académico, esto es una conversación de profesionales y tratemos de que nuestros oyentes, aquellos que nos van a ver por las redes sociales, se lleven un tip, se lleven 2 tips, se lleven 3 tips para que lo usen en sus oportunidades, en sus negocios. Entonces vamos a ir de frente a la vena, sin tanto lenguaje muy técnico, sino en lenguaje sencillo para que nos entiendan. La primera pregunta que quisiera poner en la mesa es, a ver, yo siempre digo que el supervisor del fideicomiso es el actor más importante del fideicomiso. Y lo digo de buena fe y lo digo con mucha responsabilidad, porque son ustedes los que van a hacer 2 funciones importantes. La validación de un pedido de desembolso y segundo, la rendición de cuentas. ¿Me estoy equivocando cuando les digo que ustedes son los más importantes en el fideicomiso? No te equivocas, Rafael. Sí, es verdad que hay la figura de que el supervisor es el actor principal, digamos, en este tema del fideicomiso, como lo vemos acá en IMAX. Y cuando nosotros tomamos contacto, digamos, con el contratista o consorcio que nos han dado la confianza para atender el tema de la supervisión, señalamos la importancia, digamos, que hay que tener al momento de los requerimientos
y los desembolsos, o sea, con la documentación que nosotros vamos a ir pidiendo. Ahora, Alfredo, como sabemos, Sí. la ley señala de que el supervisor del fideicomiso es designado por el fiduciario o custodio. Sí, es correcto. Correcto, Es correcto, ¿ok? sí. Y entonces, el primer tip que quisiera que nuestros amigos ingenieros, contratistas se lleven es que, primero, el supervisor no es el supervisor de fideicomiso no es el supervisor de obra. Sí, Son dos cosas distintas. Son dos cosas diferentes. Sí, son El dos cosas supervisor del fideicomiso solo está para administrar y actuar en el fideicomiso. Sí, correcto. Segundo, el supervisor del fideicomiso es distinto al custodio. Yo le digo Sí. custodio al fiduciario. Okay. ¿Ok? Es distinto porque el fiduciario lo único que hace, aparte que obviamente es que tiene la licencia de la Superintendencia de Banca y Seguros, pero su función principal es velar por los fondos a través de las cuentas bancarias del fideicomiso. Correcto. Pero quien autoriza los desembolsos y quien revisa la rendición de cuentas es el supervisor del fideicomiso. Sí, es correcto eso. Perfecto, entonces hay que distinguir, amigos, una cosa es el supervisor de obra, que lo elige la entidad pública a través de un proceso de selección, ¿ok? Y que toda obra tiene un supervisor de obra, y otra cosa es el supervisor de fideicomiso, que es normalmente una empresa especializada, Sí, ¿ok? correcto. Incluso varias de ellas registradas en la SBS, no supervisadas, pero registradas en la SBS, ¿ok? No son personas naturales, son No, empresas son especializadas sí. y son designados por los custodios o fiduciarios. Ujú. Perfecto, entonces esa distinción es muy importante. Ahora, ¿acaso el supervisor compite con el fiduciario? ¿Acaso el supervisor de fideicomiso compite con un asesor de fideicomiso como nosotros en IT Capital? ¿Qué piensan No. ustedes? No es nada, no competimos, al contrario, ¿no? Nos complementamos para el servicio del fideicomiso, ¿no? En este caso, IMA como supervisor de los adelantos, nos basamos en la necesidad de la obra en base, digamos, a los calendarios, que ya son un poco más técnicos, y los calendarios que van requiriendo, digamos, los calendarios de adquisición de materiales que se van presentando al momento, digamos, de la firma del contrato con la entidad. Por lo tanto, digamos, Claro, porque, no, a ver, no nos debemos ver como rivales. ver como rivales, ¿no? Todo lo contrario, todo lo porque contrario. yo siempre digo, cuando esto me toca explicar a veces a los contratistas, mira, definitivamente cuando tú tienes un proceso de selección que tiene la opción del fideicomiso, tú tienes dos opciones. O irte ciego y tocar la puerta al custodio Ujú. y someterte al contrato que te propongan, porque en el entendido de que un contratista no tiene conocimiento, no sabe cómo funciona un fideicomiso, no sabe qué derechos puede exigir en un contrato, o te puedes ir con un asesor, con un estructurador de fideicomiso, quien te va a ayudar y va a ser un hilo conector con ese custodio, con ese fiduciario, para proponerte lo mejor que tú requieras respecto del contrato. Hasta ahí, esa es la relación fiduciario con el asesor. Y en la relación supervisor de fideicomiso con el asesor o estructurador privado como IT Capital, también no competimos porque somos ese canal de comunicación técnico, porque yo siempre digo, y quisiera saber su opinión, la gente cree, ¿ok? La gente cree que el fideicomiso es un contrato jurídico nada más. Y yo digo que el fideicomiso es multidisciplinario. Correcto. Y vamos a ir a una pequeña pausa porque este dato de la multidisciplinaridad es muy importante y nuestros amigos lo deberían conocer. Decíamos que el contrato de fideicomiso es un contrato multidisciplinario porque implica, primero, esencialmente, conocimiento de ingeniería. Es una obra pública, hay que revisar presupuesto de obra, calendario de adquisición de materiales, cronograma valorizado de ejecución de la obra, en fin, hay que conocer cómo se ejecuta una obra. Esto no es un tema de abogado, ¿ok? Segunda, hay que saber temas contables, porque la rendición de cuentas
del mes a mes implica, más allá de documentos técnicos, implica los sustentos contables tributarios que dan certeza de que el desembolso fue usado en lo que se necesita realmente, y para eso se necesita también un conocimiento contable. Tercero, ¿qué duda cabe un conocimiento financiero? Porque el fideicomiso es un instrumento financiero que permite apalancar estos adelantos para el uso en una obra pública. Y cuarto, sí, es un tema jurídico, porque es un contrato, pero que en la realidad ya existe una plantilla, digamos las cosas como son, hay poco lo que se pueda modificar. Entonces es importante que el contratista entienda de que un fideicomiso tiene que ir debidamente asesorado en forma multidisciplinaria, porque si no después vienen los problemas y los cuellos de botella y se habla mal y se crea un estigma equivocado sobre el fideicomiso, porque yo soy de los que piensa que el fideicomiso realmente es un vehículo rápido y eficaz. Me gustaría que nos cuenten, por ejemplo, qué problemas de ingeniería, qué problemas técnicos se tienen normalmente ya durante la ejecución del fideicomiso, ¿no? Y que les corresponde a ustedes a veces superarlos de la mano con el contratista. Técnicos con respecto a la ejecución de obra, bueno, de los adelantos, básicamente si es que existen modificaciones en la ejecución durante la evaluación del fideicomiso, ¿no? César, ahí perdona que te corte, es un tema muy importante. Por ejemplo, nosotros como asesores somos de los que proponemos que el día que se estructura y se suscribe la escritura pública del fideicomiso, se inserten unos cuadros de desembolso, ¿ok? Para tener predictibilidad en el uso del adelanto directo y el adelanto de materiales, identificando colaborativamente el día cero entre la entidad pública, el supervisor y el contratista, identificando partidas, montos y fechas a través de unos cronogramas que van insertos como anexos en el contrato. Claro, y eso es bastante importante, lo que tú dices, el de incluir ese anexo de requerimientos de flujos de dinero para el proyecto, porque en la figura de que no se da ese calendario, ese requerimiento... Porque hay otros contratos que no lo ponen, claro, entonces, no lo usan. Entonces, si no existe esa documentación donde tú dices, donde bien señala que hay una predictibilidad de los flujos que se van a necesitar sobre los adelantos que están, digamos, en el patrimonio fiduciario, al no haber ese documento, quedamos un poco en el limbo de que cómo el consorcio o el contratista va a requerir ese dinero, ¿no? Entonces entramos en un ida y vuelta de decir, yo necesito esto del adelanto directo, pero ¿basado en qué? ¿No? Porque se puede dar la figura en que un consorciado puede decir, yo necesito, por un ejemplo práctico o figurativo, de que inicia la obra y necesito pintura, ¿no? Eso, digamos, para un proyecto de carretera, por ejemplo, no tiene mucho sentido pedirlo en este momento, porque realmente la pintura puede ser para el final para la señalética, ¿no? Podría ser. Entonces, eso nos ayuda, ese anexo que tú señalas, donde se dice los flujos que se van a requerir de los adelantos tanto directos como de materiales, es bastante importante y nos ha ayudado mucho en el hecho de que podemos basar los flujos que van a requerir en manera colaborativa que se realizó al momento del contrato del fideicomiso y basado en el calendario de adquisición de material. A veces algunos consorciados no entran en ese chip de que eso es importante y quieren pedir el dinero de manera correcto. Fíjate, Alfredo, como dice el refrán, ¿no? El zorro sabe más por viejo que por... El diablo sabe más por viejo que por diablo. Sí. Ya, los que hemos tenido varios años estructurando fideicomiso, nos tocó en algún momento meternos ciegos, meternos a ejecutar fideicomisos sin los cuadros, y nos dimos cuenta que nos quitaba mucho tiempo ponernos de acuerdo mes a mes entre las partes. Y entonces, los cuadros de desembolso nos permiten justamente ahorro de tiempo, porque el contratista lo que la obra necesita es que el adelanto llegue oportunamente. Claro. Nosotros, por ejemplo, en AIT Capital tenemos un reto.
el reto de que el día 5 de cada mes llegue el adelanto a la cuenta del contratista, porque sabemos el trajín que tiene un contratista de pagar proveedores, pagar planilla, etcétera, etcétera, que todos sabemos, porque si eso no sucede, primero que deja de ser adelanto, Claro, y segundo, va a tener impacto en la ejecución de la obra. claro. ¿Ok? Segundo tema, la predictibilidad no es solo para el contratista, sino también es para la entidad pública. Ujú. Porque hablábamos fuera de cámaras que la entidad pública tiene principalmente dos temores. ¿En qué se va a usar el dinero? Sí. ¿Ok? Y segundo, ¿hasta dónde está el tope de su responsabilidad al momento de transferir el dinero? Y con los cuadros de desembolso les ayudamos a tener esa predictibilidad y verlo con sus ojos al momento que van a firmar la escritura pública, cómo se va a utilizar el dinero. ¿Ok? Entonces, Claro, y eso es verdad que le da una mirada, digamos, a la entidad de decir, bueno, los flujos que se está requiriendo el consorciado están basados en el calendario de adquisición de materiales. Ahí estamos, claro. Pero también entiéndase de que ese cronograma es flexible porque puede ser modificado. exactamente, A veces- me leíste la mente, Alfredo. Ujú. Estos cuadros Claro, no son inamovibles. escritos en piedra, Así ¿no? es, Claro. así es, no están escritos en piedra. Claro. ¿Por qué? Porque tú y yo y Ujú. todos sabemos Claro, de los que que han trabajado en obras así es, sabemos que las obras Claro. son versátiles. Ujú. Es más, ni siquiera estamos tocando el caso de suspensiones de obra, paralizaciones. Y si estos cuadros fuesen inamovibles, Claro. pues oye, tendría que hacerse una adenda al contrato de Claro. fideicomiso. Sí. Y para eso también hemos encontrado una versatilidad Sí, claro. en donde por acuerdo de las partes se puede modificar. Claro, eso está muy claro en los contratos que ahí te asesora.